Dios te bendiga, amada familia en Cristo Jesús. A cada uno de los que estén por escuchar este audio, quiero saludarle, ¿verdad?, en este día con la paz del Señor y diciéndote también felices Pascua de Resurrección. Un día muy especial, un día diferente. Sabemos todos los que estamos pasando, ¿verdad?, por este tiempo, un tiempo en el que el Señor nos está guardando, donde el Señor nos guía también a que podamos cumplir con lo que las autoridades también nos dicen, pero es un tiempo permitido por el Señor. La palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. No debemos preguntarle al Señor ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué, Señor? Y recordando hoy Pascua de Resurrección, quiero compartir una palabra en el libro de Éxodo, capítulo 12. El Señor habló a su pueblo, ¿verdad? Pero primeramente habló a Moisés como su profeta, a Aarón como su sacerdote. Comenzando, ¿verdad?, desde el capítulo 12, el Señor dice que le dio instrucciones a Moisés y a Aarón cuando ellos aún estaban en la tierra de Egipto. Y voy a leer el versículo 21 del capítulo 12 de Éxodo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Podemos resaltar: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará, subrayemos, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y el versículo 26, cuando vuestros hijos les pregunten a ellos, ¿verdad?, a lo más anciano, ¿qué es esto que hacemos, verdad? Esta celebración que estamos haciendo sobre la Pascua, ¿verdad? Entonces el mismo Señor le dijo que le enseñen a sus hijos qué es la víctima, ¿no? Ese cordero que comieron y la sangre que pusieron en los dinteles de la puerta era la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Podemos subrayar: y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amén a la palabra de Dios. Qué lindo que es poder recordar esta palabra, cómo el Señor sacó de la esclavitud en la que estaba el pueblo de Israel por 400 años, lo llevó, ¿verdad?, a esa maravillosa tierra prometida. Eso era sombra de lo que el Señor iba a hacer con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29, dice que ya Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor, bautizando, predicando un bautismo de arrepentimiento. Decía que nos arrepintamos, ¿verdad?, porque el reino de los cielos se había acercado. Pero dice que cuando él lo vio a Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, él dice que al verlo a Jesús dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bueno que es saber, ¿no?, que ese Cordero, ese animalito que mataron, ¿verdad?, el pueblo de Israel, era símbolo del verdadero Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo. Así lo definió el profeta, ¿verdad?, Juan el Bautista, predicando ya, ¿verdad?, y preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese Cordero Pascual que vino a la tierra y murió hace 2020 años, vino justamente para que la muerte pase de largo sobre nuestras vidas y ya no tenga autoridad ni potestad sobre nosotros. Por eso, en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 15, verso 55, y dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es lo que nos llevaba a nosotros a la muerte.
El verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le tenemos que dar gracias a Dios que nos da, dice, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver también en el libro de Hebreos, dice el versículo 14 de Hebreos 9, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, ese Cordero nuestro, que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, porque las instrucciones de Dios era que se busque un Cordero al pueblo de Israel sin mancha, sin defecto. Jesús vino como ese Cordero Pascual, se ofreció sin mancha a Dios, dice el versículo 14 de Hebreos 9. ¿Cuánto más va a limpiar nuestras conciencias de malas obras o de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo? Dice la palabra del Señor en Hebreos 9, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero santuario, sino entró en el cielo mismo, ya después de haber resucitado y ascendido al cielo y sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, o para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces, como lo hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, porque eran sangre de toro, de machos cabríos. El pueblo de Israel hacía eso. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero así también, dice el verso 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado, para salvar a quienes lo esperan. En Colosenses capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la victoria que nos da nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero Pascual que vino, murió una sola vez y para siempre. Él mismo se ofreció. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo, dijo, sacrificio ofreciste, mas me preparaste un cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esa voluntad, dice el verso 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Versículo 12, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade algo más, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya el Señor, ¿verdad?, de una sola vez y para siempre hizo un sacrificio perfecto, nuestro Cordero Pascual, para redimirnos de una condenación, ¿verdad?, que pesaba sobre nuestras vidas, sobre toda la humanidad, que nos tenía atado, ¿verdad?, que es el pecado. Pero el Señor, por medio de su muerte, expió, nos dio la libertad de esa condenación que pesaba sobre nosotros, del pecado y de la muerte eterna. Como dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, manteniendo activa o viva nuestra esperanza, porque es fiel
es el que nos prometió, dice la palabra en Hebreos 10:23. Así que no perdamos nuestra confianza, tengamos paciencia para que así podamos obtener la promesa. Solamente con paciencia vamos a poder heredar el reino de los cielos. El justo por la fe va a vivir, dice la palabra del Señor. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, ¿verdad? Para preservación del alma, dice la palabra del Señor en Hebreos 10:39. Así que yo te quiero animar en este día, ¿verdad? Con esta palabra, sabiendo que mediante este Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que sorbida es la muerte ya en victoria. Podemos decirle: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese aguijón que era el pecado que nos conducía a la muerte, ahora por un acta fue anulada ese decreto que pesaba sobre nosotros, y lo hizo nuestro Señor Jesucristo, clavó en la cruz del Calvario para cada uno, ¿verdad? De los que hemos creído en Él, en ese sacrificio perfecto. Ya el Señor, ¿verdad?, hace pasar la muerte de nosotros, ya no tiene en memoria nuestros pecados, sino que si nosotros nos arrepentimos del corazón y nos ponemos bajo su autoridad, reconociéndole el señorío de Él sobre nuestras vidas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad?, limpiarnos de toda maldad. Fiel es el Señor que nos prometió esa vida eterna, y nosotros estamos esperando, ¿verdad?, la redención también de nuestros cuerpos, este cuerpo que vestimos ahora, un mortal, pero que algún día, ¿verdad?, también se va a vestir de un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible, porque eso nos enseña también en la palabra de Dios, y Dios no es hombre, ¿verdad?, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de esta promesa que Él también nos dejó, ¿verdad? En 1 Corintios 15:54 dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, hablando de nuestro cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa es la gran victoria que tenemos, que Cristo en la cruz del Calvario ganó por todos nosotros, y que también nos dejó como herencia a cada uno de sus hijos. Así que esa es la esperanza, ¿verdad? Qué bueno que en este día podamos pedirle al Señor que nosotros podamos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, que podamos ser ese instrumento también de paz en un mundo donde hay tanto odio, ¿verdad?, tanta falta de perdón, que nosotros podamos llevar amor donde haya odio, que nosotros podamos, ¿verdad?, aprender a perdonar, así como el Señor nos perdona a nosotros todos los días. Dice que Él renueva su misericordia, donde nosotros podamos llevar unión donde hay discordia, donde realmente hay dudas y confusión, nosotros podamos llevar fe, donde haya, ¿verdad?, error, nosotros podamos llevar la verdad del Evangelio, la verdad que es Cristo Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Él lo dijo, ¿verdad? Donde también haya gente desesperanzada, ¿verdad?, porque estamos viviendo un tiempo así, nosotros podamos llevar una palabra de aliento, de fe, de esperanza. Donde ya haya tristeza, también nosotros podamos llevar la alegría y el gozo que produce solamente nuestro Señor. Y sobre todo en este mundo, ¿verdad?, en tinieblas, nosotros podamos llevar la luz de Cristo. Estamos recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, y estamos en nuestras casas, con nuestras familias, podamos tomar conciencia del verdadero sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. No tengamos en poco la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, sino que realmente seamos merecedores de lo que Él hizo por nosotros, pero sobre todo seamos hijos agradecidos. Les bendigo con esta palabra, les saludo con la paz del Señor, y tengan un día de victoria.